Manuel Escatularo, soy, como dijo Rosina, jefe de residentes de cardiología del Hospital Fernández y vamos a hablar de un síntoma muy común en las guardias de cualquier hospital del país, que es disnea en el departamento de emergencias. Entonces, para empezar, tenemos un paciente de sexo masculino de 68 años de edad, que como antecedentes presenta hipertensión, dislipidemia, extabaquista, tuvo un antecedente de cáncer de colon que fue resecado hace 5 años, gastritis crónica como un antecedente asociado y como medicación habitual la paciente estaba medicada con omeprazol, enalapril 5 miligramos cada 12 horas, atenolol 12,5 cada 12 horas y atorvastatina 20 miligramos. El paciente es traído por el familiar por un episodio de disnea en clase funcional 2 que rápidamente progresa a clase funcional 4 que inició 48 horas previas a la consulta en la guardia y que se asocia a mareos y sudoración profusa. Entonces el paciente ingresa a la guardia y como examen físico tenemos que el paciente está taquicárdico con una TA de 90 sistólica, 60 de diastólica. El paciente está lúcido, sin signos neurológicos, pero con tendencia a la somnolencia. Hemodinámicamente se constata, como les relaté recién, un paciente taquicárdico con tendencia a la hipotensión y además tiene mala perfusión periférica, rales crepitantes bivasales con desaturación al aire ambiente y presenta ingurgitación yugular 2/3 sin colapso inspiratorio. En el electrocardiograma que se realiza en la guardia externa se evidencia un paciente que está a 90 latidos por minuto con ritmo sinusal y se objetiva como principales hallazgos patológicos un bloqueo completo de rama derecha con un QRS de 120 milisegundos y T negativas asimétricas a nivel anterolateral de B1 hasta B3 con ya inicio de positividad de la T en B4. Y sin otros hallazgos patológicos, además de un PR prolongado de 180 milisegundos. Un segundito. Hasta acá, ¿algún dato patognomónico o algún hallazgo que nos haga ver ya con el cuadro clínico y esta sintomatología con la que se presenta el paciente y su estado hemodinámico sumado al electro? Ah, cierto. Bueno, pero no, olvídate del caso. Pensá en el electro nada más. Si no, salteo y paso a otro. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Alguien del público quiere hacer algún comentario respecto al electro? ¿Alguno le llama la atención o algo para destacar? Sí, Mateo del Denton Cooley, un paciente con disnea, con tendencia a la hipotensión y un bloqueo de rama derecha y cambios en una T negativa en precordiales derecha. Lo primero es descartar un TEP. A pesar de que no tiene un patrón de Imagine White, pero tiene taquicardia y por clínica es un TEP. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien que opine diferente? ¿Otra causa de disnea en la guardia que pueda hacer este paciente? ¿Algún diagnóstico alternativo? Está bien que no llegamos todavía a eso, pero en su cabeza algunos se hace un esquema de que este paciente puede tener algún diagnóstico presuntivo probable. Bueno, parece que TEP es lo que gana por ahora. A ver, el doctor. Un segundito. Yo no voy a hablar de TEP. No, creo que cuando un paciente tiene disnea que desatura, este es un paciente tabaquista, tiene un bloqueo de rama derecha, ex tabaquista, me parece que puede ser un EPOC reagudizado. Tranquilamente. Muchos EPOC tienen insuficiencia cardíaca, casi un 40% de los EPOC reagudizados tienen insuficiencia cardíaca. Son pacientes raros que tienen disnea, tienen una placa que parece, pero le pones un Swangani y tienen 20 de capilar. Creo que con un bloqueo de rama derecha, otro diagnóstico es insuficiencia cardíaca en un paciente EPOC. Bueno, coincido con lo que dice Jorge. La verdad que en la evaluación del paciente con disnea en emergencias, ¿sí? Lo primero que uno tiene que evaluar es primero el tipo, la evolución de la disnea, ¿sí? Si es una disnea súbita, ¿sí? Si es una disnea progresiva, si es una disnea que se acompaña de tos, si es una disnea que se acompaña de fiebre, si es una disnea que
en un paciente que tiene enfermedad pulmonar previa, si es una disnea que en un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular previa, ¿sí? No dejemos nunca de ver el electrocardiograma en esos pacientes, no dejemos de ver una placa de tórax, ¿sí? No dejemos de tocarlo, no dejemos de ocultarlo, ¿sí? Tanto lo cardiológico como lo pulmonar, ¿sí? Y después, con la evaluación y la inicial y el interrogatorio, la verdad que uno tiene prácticamente el 50-60% del diagnóstico, ¿sí? Si yo le digo que hay un paciente que viene con fiebre, con esta misma clínica, ¿sí? Uno puede llegar a pensar que es una neumonía, ¿sí? O una sepsis a un foco respiratorio. Si viene un paciente con este electro un poco más irregular, a 120, 130 latidos por minuto, ¿sí? En un paciente que tiene antecedente de arritmia, probablemente sea esa arritmia lo que lo está descompensando. Tenemos que leer todo el paciente, ¿sí? No solamente el electrocardiograma, ¿sí? Y los vitales, ¿sí? Toquemos al paciente, escuchemos al paciente. Sí, me parece fundamental ese comentario, o sea, pararse adelante del paciente que se nos presenta y tratar de anudar todos los hallazgos que tenemos. Este es un paciente que, no voy a spoilearte nada, pero evidentemente su estabilidad hemodinámica no está comprometida, ¿bien? Así que, bueno, me parece bien los comentarios hasta ahora y bueno, sí. Yo recuerdo cuando era estudiante de medicina hace ya varios años que un profesor me decía, tenía este refrán, decía, lo súbito es vascular, lo progresivo es tumoral y lo insidioso es infeccioso. Cuando llega un paciente a la guardia, cuando los que hemos estado en guardia, el paciente llega con un abanico de cosas y le dice, no, yo vengo porque me falta el aire. Se cerró un poco el abanico. Y después si el paciente dice, le pregunta a uno, ¿y desde cuándo le falta? No, ayer súbitamente me empecé con Disney. Y va cerrando más el panorama. Entonces pensar eso, que si la forma como inició esto fue de forma abrupta, uno debe pensar en que es algo vascular. Y si por el cuadro que tiene y por los antecedentes, uno pensaría ya de entrada en que es posible que el paciente tenga un tromboembolismo de pulmón, pero no olvidarse de las otras situaciones que también pueden llevar a disnea súbita, en el caso de un neumotórax espontáneo, que también algunos pacientes lo toleran por un tiempo hasta que ya se vuelve descompensante, por ejemplo una rotura de una bula o los pacientes jóvenes son los que más presentan tabaquista, son los que más presentan neumotórax espontáneo, o cuando se ha roto una cuerda tendinosa de una válvula mitral también pueden presentar este cuadro. Pero pensar eso, que lo súbito es vascular, tenerlo presente y ir cerrando el abanico en el caso de un paciente que entra a la guardia. Y el electrocardiograma sí que parece bastante categórico. Yo la primera vez que diagnostiqué un TEP fue así, el electrocardiograma, bloqueo de rama derecha y taquicardia. Ese día me sentí que ya estaba con posibilidades, pero estaba en primer año de residencia, así que, bueno, sí. Volví un poco al examen físico. Sí, yo hasta acá, yo puedo pensar en TEP, porque asocio un montón de cosas, pero si yo veo el examen físico desde donde dice frecuencia cardíaca, 100 latidos por minuto, para abajo, para mí también es un edema agudo de pulmón, ¿sí? Que probablemente se esté chocando, ¿sí? Así que con mala perfusión periférica, ¿sí? Yugulares, desaturación, ¿sí? Por ahí la inestabilidad hemodinámica viene acompañada con taquicardia también, como dijo, con crepitantes. La verdad que si yo veo de ahí para abajo, aún te podría llegar a sumar que su clase funcional 2, que ya podría estar viniendo con insuficiencia cardíaca, que progresa a clase funcional 4, eso también es muy característico del edema agudo de pulmón, ¿sí? Y con una disnea de 48 horas de evolución. Uno tiene que sumar por ahí otras cosas, y ahí viene lo que hablábamos, un poco los antecedentes previos que tiene el paciente, ¿sí? Si uno después ve el electrocardiograma, yo también podría decir que es un edema agudo de pulmón en un paciente que tiene hipertensión pulmonar, que es un paciente con EPOC, ¿sí? Que tiene sobrecarga derecha también. O sea, evaluar al paciente, ¿sí? Ver sus antecedentes y por ahí uno algunas veces ve un electrocardiograma, y esto sucede algunas veces cuando uno ve un electrocardiograma y encuentra un bloqueo de rama y lo primero que hace es llamar al cardiólogo, ¿sí? Interrogamos un poquito más porque por ahí los cardiólogos están un poco entretenidos en su unidad coronaria con un infarto con supra, así que evaluamos el paciente. Este paciente, cualquier médico, ¿sí? De lo que estamos acá puede llegar a diagnosticar que estamos en una rama de que puede llegar a ser o es una infección respiratoria, ¿sí?
o es una insuficiencia cardíaca, ¿sí? O en su defecto, por ahí un poco más, con un poquito más de experiencia, podría ya decir, bueno, puede ser una embolia pulmonar. Pero antes de eso hay 2 o 3 cositas que hay que descartar. Una cosa a destacar también, que no siempre pueden encontrar taquicardia sinusal en este caso en el TEP, si bien es lo que uno más se apoya para diagnosticarlo, pero este paciente, fíjense que está medicado con atenolol y puede ocurrir de que el paciente no ingrese taquicárdico, incluso con insuficiencia cardíaca y no taquicárdico por el efecto de la droga. Así que también hay otras cosas que pueden ensuciar el paciente y el diagnóstico. Yo iba a hacer el mismo comentario por los beta bloqueantes a bordo y no sé si contamos con algún jefe de residentes en la sala, porque también me gustaría transmitir a ver cómo le enseñan a los que vienen, a sus inferiores, a empezar a pensar al paciente, sobre todo por el síndrome, ¿no? Creo que hasta acá está todo claro, pero qué cosas no se les debería escapar. Así que, pero creo que ya está todo dicho, así que podemos continuar. Bueno, entonces, continuando un poco con el caso, se le realiza en la guardia una radiografía de tórax en donde claramente se observa infiltrados bilaterales hasta vértice pulmonar, lo cual un poco nos acerca a lo que habíamos escuchado en la auscultación, que presentaba rales crepitantes. El paciente presenta sobrecarga, lo que impresiona sobrecarga pulmonar. Y en la guardia se lo interpreta inicialmente en realidad como insuficiencia cardíaca aguda descompensada a predominio izquierdo, por lo que se inicia tratamiento diurético con furosemida endovenosa, ventilación mecánica no invasiva, pero presenta escasa respuesta diurética, no mejora el cuadro y además recordemos que el paciente tenía mala perfusión periférica, con lo cual por presentar signos de síndrome de bajo volumen minuto se decide inicio de soporte inotrópico con dobutamina endovenosa a 10 gamas y noradrenalina hasta 0.08 gamas por hipotensión persistente aún bajo el soporte inotrópico. Se realiza en ese momento un eco bedside en donde se observa en esta primera imagen un eje largo parasternal izquierdo en donde se observa buena función ventricular izquierda con hipercontractilidad, ¿sí? El ventrículo izquierdo se encuentra hiperdinamico, leve hipertrofia ventricular izquierda, que el paciente, recordemos, es hipertenso de base, no presenta ninguna valvulopatía de importancia, al menos en esta imagen estructural, no tenemos la imagen Doppler, porque obviamente esto fue en la emergencia y bajo soporte inotrópico, y lo que claramente se observa, al menos en esta vista, es que impresiona una dilatación del ventrículo derecho, si bien no es la mejor vista para evaluarlo, y en el apical 4 cámaras se observa sí, claramente la dilatación del ventrículo derecho con hipoquinesia de su pared libre. El septum interventricular también presenta fijación, movimiento paradojal del septum, lo que está abonando más probablemente a que pueda tratarse un tromboembolismo de pulmón de alto riesgo, ¿sí? Porque el paciente ingresa con tendencia a la hipotensión y evoluciona con síndrome de bajo volumen minuto. Entonces el informe del ecocardiograma, diámetro ventricular izquierdo de 48-25, diastólico y sistólico, el espesor del ventrículo izquierdo 12 de septum y 10 de pared posterior, FEI de 60%, movimiento normal del septum interventricular, aurículas no dilatadas, con la derecha sí dilatada, moderada a severa, y la función sistólica del ventrículo derecho está deteriorada severamente con un TAPSE de 12, hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho y una presión sistólica en todo el contexto también del bajo gasto, que puede no ser fácil su medición, de 50. Esta aceleración del flujo pulmonar, la verdad que es difícil categorizarla en medio de un bajo gasto, pero nos hablaría de hipertensión pulmonar. Así que finalmente se reinterpreta el cuadro que inicialmente se había catalogado como síndrome de bajo volumen minuto por insuficiencia cardíaca como un TEP de alto riesgo. En el laboratorio inicial, 36 de hematocrito, 12 de hemoglobina, la función renal 1,2, pero no teníamos la previa, así que no sabemos si es el deterioro agudo o crónico, probablemente tenga un componente agudo por el mismo cuadro, y lo que sí señalan como positivo es el aumento del BNP y de la troponina ultrasensible. Así que, categorizándolo ahora como un TEP de alto riesgo, se decide la infusión de trombolítico, que el paciente evoluciona posteriormente con mejoría hemodinámica y a las 48 horas se logra la suspensión del inotrópico. Así que tiene una respuesta muy buena para el estado clínico con el que ingresó el paciente.
Finalmente, luego de la infusión del trombolítico, se inicia anticoagulación con heparina sódica endovenosa. Y al cuarto día, con el paciente estable, sin inotrópico, se realiza una tomografía de tórax con contraste endovenoso, con protocolo para TEP, en donde se evidencia, no sé si se ve bien en la imagen, pero se evidencia claramente los grandes trombos que presentan en las ramas pulmonares, en este corte axial, que lo mismo se observa en el corte frontal. Así que finalmente, interpretado de esta manera, se inicia anticoagulación se rota la anticoagulación con heparina sódica a la vía oral y se hace prealta un ecocardiograma de control en donde se observa mejoría de la función del ventrículo derecho. Sí, no, un segundito. Yo lo que quería preguntar es, ¿todos están de acuerdo con esta conducta? ¿Todos hubiesen hecho líticos? ¿Alguno hubiese realizado algún otro tipo de tratamiento con heparinas? ¿Alguno hubiese sido un poco más invasivo y directamente hubiese hecho, digamos, trombectomía? ¿Qué se les ocurre? Sobre todo para los expertos que están en la sala, si podemos debatir un poco en este tipo de pacientes y por las características del TEP. Bueno, una cosa que me llamó la atención del caso es que no le hicieron tomografía inicialmente, esperaron al cuarto día para la tomografía. Eso creo que la conducta inicial ante la sospecha del tromboembolismo pulmonar es la anticoagulación y eso no tiene que demorarse para nada. En el eco, si bien parecía bastante sugestivo con semejante dilatación del VD y un paciente que en principio no conocemos sus antecedentes, no conocemos cómo era su VD previamente, no se vio la punta del ventrículo derecho, a veces eso tiene una motilidad característica en el tromboembolismo pulmonar y ahí ayuda a hacer el diagnóstico, pero creo que en un paciente que hemodinámicamente está inestable, pero si lo permite le haría la tomografía antes de la infusión de líticos, y en el caso que no pueda hacerlo, lo hubiese hecho en ese caso así la infusión de líticos. En principio creo que el tratamiento hoy de elección para el TEP masivo es la infusión de líticos, digamos. O sea, creo que eso está perfecto. Hay alternativas, las hay, pero creo que en este paciente hubiese hecho infusión de líticos como se hizo. Sí. Pregunta para Jorge o alguno de los otros expertos era, porque tenía signos de congestión izquierda, ¿no? Clínicamente. Entonces, Jorge, ¿cómo se explica esa? Gracias, porque yo quería rescatar ese punto. Para los que pensaron en TEP como primera medida, no se decepcionen. El TEP cuando es grande puede cruzar con insuficiencia cardíaca izquierda y RALes, como bien escucharon. Nunca dejó de ser un bajo gasto. Lo que pasa que el bajo gasto es por falle-VD. ¿Y por qué no respondió con diurético? Porque le faltaba inotropismo. El diurético no tenía un buen volumen minuto para que sea efectivo. Ahora, siempre que vean insuficiencia cardíaca, el TEP es masivo. Hay un Bergen invertido, hay un bombamiento del septum interauricular e interventricular y por restricción hay falla izquierda. Lo que pasa que uno ve las yugulares y ustedes tienen que saber que la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda, salvo en el TEP que lo solucionás con el eco. Después, ¿cuántas veces está complicado el ecocardiograma en un TEP? Más o menos 1 de cada 4. ¿Y cuándo tenés la posibilidad de ver trombos? En el 4 al 5%. Ahora, cuando uno va a indicar trombolítico, está perfecto y encima el éxito no se discute. Hubiese estado bueno, si se podía, no sé qué condición, de tratar de ver los trombos en algún lugar. A veces cuando no podés hacer una tomografía, una ayuda es que le hagas un Doppler para que si encontrás trombos en las piernas, estás más cerca del diagnóstico, si no, no puedes mover. Pero siempre que se puede una tomo, estaría bueno resolverlo, ¿no? Es cierto que la tomografía es solo una imagen, las imágenes no curan, distinto a una hemodinamia, que si un paciente va con un TEP podés hacer algo, pero yo siempre digo, si sospechás TEP, anticoagularlo. Si vas a hacer trombolítico, tratá de ver el trombo, porque una vez que vos lo empezaste al trombolítico, ante cualquier situación, y nosotros alguna vez hemos tenido este VD y no es TEP, es hipertensión pulmonar. Nos pasó un par de veces, porque nosotros teníamos el combo, VD dilatado, TEP,
Pero acá lo que ayuda a pensar que es TEP es lo súbito, que todo ocurre a las 48 horas. Pero alguna vez tuvimos ese mismo... claro, eso es lo que te hace pensar en TEP. Y tiene un antecedente de neoplasia colónica hace 5 años, que bueno, no es patognomónico, pero... Que ayuda. Pero digamos, como mensaje, siempre que se pueda, a veces en la medicina hacéis lo que podés. Si piensan en TEP, anticoagúlenlo siempre. Si empiezan a ser líticos, traten de ver algún trombo en algún lugar, si se puede. Si no se puede y está chocado, está perfecto hacer trombolítico, porque estás en una emergencia. Para externar acá cómo se cierra el tracto de salida, ¿no? Cuando se abomba el septo ventricular se cierra el tracto de salida, así que seguro que tiene una fisiología restrictiva y no digo que tenga función dinámica, pero eso debe justificar. Es una paciente hipertensa de larga data que no está bien controlada con hipertrofia ventricular. Creo que cualquier aplanamiento del septum va a terminar produciendo restricción. Yo quería resaltar justo lo que dijo Jorge, que es esto de cuántas veces nos pasa que a lo mejor no es lo mismo un TEP en un corazón estructuralmente sano, que es súbito y que es un TEP masivo y tiene compromiso de arterias segmentarias, sino que hay veces que el paciente ya tiene una cardiopatía estructural y no hace falta tener el gran TEP para que ese paciente finalmente termine en una descompensación hemodinámica. Y bueno, inicialmente el eco es, digamos, nos habla mucho de cuál es el compromiso de ese ventrículo derecho, cuáles son los signos que tenemos que tener en cuenta, digamos, el aplanamiento septal, la hipertensión pulmonar, pero no olvidemos o no pensemos que siempre vamos a encontrar estos datos del ecocardiogramas para decir, bueno, este TEP, entonces no, bueno, es complicado, es masivo. Muchas veces por ahí depende de la patología estructural del paciente lo que lo lleva a la descompensación en sí, ¿no? Creo que mucho de lo que se está discutiendo acá hace referencia a la dificultad en este caso y en muchos casos, y te diría que casi es lo frecuente, es en el diagnóstico certero de lo que le está pasando al paciente, entender estrictamente cuál es el problema del paciente y el riesgo que ese paciente tiene. Digamos, no, uno cuando estudia TEP es fácil, ¿no? Porque en el capítulo de TEP está toda la listita de lo que el paciente tiene y cuando uno va al caso clínico del capítulo del libro, el caso clínico tiene todo lo que dice la listita. Entonces es fácil hacer el diagnóstico. El problema es que cuando llega un paciente y está un poco más, entre comillas, pasado y empezó con falla izquierda a consecuencia de la falla de ventrículo derecho, o cuando tiene una patología asociada, porque este paciente podría haber tenido otra cosa, que yo podría haber tenido su EPOC severo y podría haber venido con 4 meses de disnea en clase funcional 2, ¿no? Digamos, y es un confundidor más. Llegar al diagnóstico, lo que realmente le está pasando al paciente, no es tan sencillo. Y es ahí donde la discusión y el más de un cerebro pensando es necesario. A lo mismo que para estratificar el riesgo de un paciente. Digamos, acá creo que en lo que es el peor cuadro y el cuadro más benévolo es fácil de distinguir, ¿no? El paciente está con inotrópicos, está con hipotensión, digamos, no queda claro que el paciente es un paciente de alto riesgo independientemente de lo que le pase. Si tengo una colicistitis o una colitis de alto riesgo, no sé cómo se clasifican, pero seguro que lo es. Digamos, el paciente de bajo riesgo, si el paciente está charlando, no desatura, está normotenso, digamos, o sea, no tiene marcador, no tiene nada, es de bajo riesgo. Digamos. El problema es qué hacer con todos los que están en la zona gris de este cuadro. No, bueno, sí, yo coincido con lo que decís, Pablo, y no solamente en el paciente que viene en la listita, por ahí es fácil, el que viene con toda la listita, que viene con la disnea súbita, que viene con el viaje en avión, que viene con el BNP positivo, el problema es cuando no tenés nada de eso, no tenés dímero D para hacerle, no tenés BNP, no tenés troponina, ¿sí? Ahí vale mucho, ¿sí? Ese viaje en avión que hizo, ese viaje prolongado que hizo, ¿sí? Esa disnea súbita que se presentó, ¿sí? Ese electrocardiograma, ese interrogatorio, ¿sí? Esos antecedentes, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? Porque acá estamos por ahí olvidando un poquito de eso y no en todos los centros, pero dímero D siempre puedes dosar, ¿sí? ¿Sí? Dentro de lo inespecífico que puede llegar a ser, ¿sí? El dímero D siempre ayuda. Y otra de las cosas que ayuda, como decía Jorge, era encontrar ese trombo, de dónde sale. Si no tenés tomografía, bueno, y sospechás TEP, de algún lado viene ese trombo y probablemente venga de las piernas, ¿no? Yo quería
remarcar eso, ¿sí? Con respecto a la imposibilidad de tener en algunos centros todo, porque no todos los centros tienen el BNP y la troponina. Y después, una pregunta que por ahí para vos, Jorge, o para Carlos, ¿sí? Es, ¿qué haces con este paciente, ¿sí? Si no tenés el diagnóstico de TEP, ¿sí? Y no tenés la sospecha de TEP, ¿sí? Y tenés la descompensación hemodinámica? ¿Cómo lo soportás? ¿Sí? ¿Cómo se hace el soporte hemodinámico de este paciente? No, a mí la verdad lo felicito porque yo me estoy poniendo como médico de guardia que lo recibe y hacerle una medicación como líticos cuando no tengo la certeza de que es un TEP, encima líticos que tiene una mortalidad interesante, utilizada adecuada o inadecuadamente. La verdad, lo felicito por lo claro que lo tuvieron. Pues yo te pinto a este paciente distinto. Si pones la diapositiva de ingreso, el paciente no ingresa con signos claros de insuficiencia cardíaca ni izquierda ni derecha, ¿no? Rales bivasales, desatura, mal perfundido, yugular 2 en 3 sin colapso, mal perfundido, o sea, no tiene tanta clínica como para estar mal perfundido. El rama derecha, mucha gente normal lo tiene, no, tampoco es tan específico de tromboembolismo. Tenés una placa con agua pulmonar, y le pusiste inotrópico, le pusiste dobutamina y se hipotensó. Después dice que le pusiste noradrenalina hasta 0,8 gamas, pensando en malo. Y si trataste un cuadro séptico y lo descompensaste mal con la dobuta, digamos, el eco es un eco con aumento de cavidades, el paciente es un extabaquista. O sea, la tenés que tener muy clara y lo felicito en ese aspecto, ¿no? Yo la verdad me estoy poniendo, no sé si le hubiera hecho líticos, pero tal vez por miedo mío, temor mío. No sé si esto alcanza y les pregunto al panel de expertos si con esto a ustedes si les alcanzaría como para en este paciente. Sí, definitivamente, o sea, porque los líticos tienen riesgo, más o menos, pero todos los pacientes tienen riesgo. Entonces yo creo que, Jorge, hay que tratar de encontrar el trombo. Me parece que si el paciente está inestable como para ir a una tomografía y no tiene el miedo del lítico, entonces sí, ¿cuáles serán mis diagnósticos diferenciales? Entonces a lo mejor hay que ir a una sala de hemodinamia y hacer una ecografía pulmonar y verlos ahí, esa sería la opción, ¿no? Entonces, bueno, voy a la sala de hemodinamia, veo los trombos en la pulmonar, estoy en una sala de hemodinamia, si esto no es derecho y esto es lo que tiene hipertensión pulmonar, lo puedo ver ahí, si lo que tiene es enfermedad coronaria y se me está chocando por enfermedad coronaria y es una coronaria derecha, en un infarto derecho, también lo puedo ver ahí. Entonces, creo que esa sería mi opción. Intentaría ver los trombos, si no se pueden ver los trombos, iría a hemodinamia. Si quieren, les digo qué haría yo cuando estoy confundido. Bastantes veces primero, nunca miran la imagen antes de entender el paciente. La imagen vino después y Galeno y Sócrates se ayudaban con la clínica. Yo no estoy en contra de las imágenes, sino que las veo después que entiendo al paciente. Que si yo no pido una tomografía sin saber lo que estoy queriendo buscar. Y lo mismo con el eco. Si el eco, yo estoy definiendo, si con la clínica quiero ver el BD si está dilatado o no, eso le pone el sello al TEP. Ahora, ¿qué cosas podrían no haberle hecho mal a un TEP hasta buscar más tiempo y buscar una imagen? Primero, yo iniciaría la noradrenalina primero, es decir, le subiría la presión. Pues si hay algo que no te puede pasar en un TEP, si estás sospechando, es que tengas gradiente aorto-coronaria derecha con isquemia global, porque se descompensa más con la hipotensión. Entonces, todas las guías dicen, pongan noradrenalina o adrenalina. Subir la frecuencia, tenerlo en 110, 120, subir la presión. Y lo otro que no le haría mal, le ponen heparina. Háganle un bolo de heparina y ahí tenés tiempo para pensar. Creo que si pienso en trombolítico, sí trataría de buscar un trombo, porque después ya no hay. Ahora, si no puedo y estás apretado, no te alejes del diagnóstico inicial. La primera intuición siempre es buena para un médico, cuando está grave. Nunca cambies de la primera intuición. Te va mucho mejor cuando seguís pensando en el paciente. Ahora, si el BD no está dilatado, estás en un verdadero problema. Pero ahí también tenés más tiempo. Y después hay TEP o no TEP en la terapia intensiva que a veces hacen lo que decía Pablo, que lo llevas a hemodinamia. Porque en hemodinamia tenés una ventaja, podés resolver. Ante el diagnóstico, no solamente es el diagnóstico, sino que podés resolver. ¿Y qué tiene el atomo que no tiene hemodinamia? Que podés ver diagnósticos alternativos, que no es poco. Un neumotórax, una neumonía, algo más.
sobre todo si le vas a hacer trombolítico. ¿Qué problema tiene la tomografía? Que es complicado llevar a un paciente chocado. ¿Qué cuidado tendría si lo van a intubar? Cuidado con intubar un TEP con este BD, porque lo más probable es que se detenga. Después les digo cómo se hace. ¿O lo digo ahora? No. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que se descompensa. Ustedes sepan que el TEP, si va a morir de falla derecha, no muere en una falla respiratoria. Entonces, para ventilarlo, tómense el tiempo si lo van a hacer. Pero si es tan complicado que van a mecánica, lo van a subir la presión a 150 de sistólica, 100, 120 de TAM, van a llamar a un anestesista que haga una secuencia de intubación rápida, no le hacen propofol, que vasodilata, y le hacen la menor droga posible para intubarlo y sostenerlo. Es decir, nunca se vayan a hacer un bolo de propofol sin hacer una intubación rápida secuencial. Busquen el mejor que intuba, no es para probar con el paciente de primer año, y súbanle la TAM primero con noradrenalina. Bueno, ese es un aspecto que yo quería... ya te digo. Una cosita. Hemos leído muchas veces con respecto a la hidratación vigorosa, que es un punto muy discutido acá, porque se sabe que mayor hidratación es mayor falla de ventrículo derecho, mayor isquemia de ventrículo derecho, más complicación, un círculo vicioso. En tu experiencia en la unidad coronaria, en la de ustedes en realidad, la de los expertos, ¿cómo inician? O sea, porque antes de pensar en un inotrópico, obviamente lo vas a hidratar. Acá es al revés de lo que estamos acostumbrados todos. Es justo al revés. Lo que dice Judy Hodgman, que estudia shock, dice que el BD no lo podés pasar de 15 de PVC. De ahí ya está el punto crítico para que haya isquemia. Y además, chicos, todos hemos estado en el quirófano. Cuando vos sobreexpandís un BD que está con problemas, se detiene. Nosotros hemos visto el tórax abierto con un BD que se te va el líquido y se detiene. Se detiene muy fácil. Entonces lo que hay que hacer es, si tiene ya PVC alta, yugular incurgitada, no va a tener PVC de 4. Yo le diría, ni siquiera lo expanda. Y si lo tienen que expandir, nunca más de 15 de PVC o nada. Es no la adrenalina la droga de elección, no butamina, que en teoría parece mejor porque vos decís, sostiene el BD y vasodilata la circulación pulmonar, pero donde se hipotensó, se agrava la isquemia y se detiene. Un comentario a lo que decías. Creo que un punto muy importante en estos pacientes es que a veces la desaturación molesta mucho, y es el problema menos grave del paciente. Entonces, y la intubación en estos pacientes es un gran problema. Digamos, eso aumenta muchísimo las resistencias pulmonares, digamos, genera problemas muy graves la intubación. Por lo tanto, uno a veces prefiere mantenerlos un poquito hipóxicos durante un tiempito y bancarlos un poquito y no intubarlos, porque es realmente un problema. Hay quienes, algunos en la secuencia de intubación rápida, incluso no hiperventilan o no preventilan el paciente antes de la intubación, digamos, lo sedan, lo intuban y lo despiertan, digamos, a ese nivel, para evitar ese fenómeno. Con respecto a lo que decía Juan Pablo, me parece que es un dato importante. En un paciente está chocado, que uno no se anima a llevarlo a la sala de tomografía. Habitualmente la sala de tomografía está en un lugar alejado de las terapias intensivas, y está en un lugar deshabitado de médicos, ¿no? Y la sala de hemodinamia es un lugar que suele estar cerca de las terapias intensivas, unidad coronaria o terapia intensiva, y está habitado por muchos médicos, porque está el intervencionista, suele subir el terapista o el cardiólogo, se puede pedir anestesia, digamos, suele ser un lugar mucho más preparado para manejar un paciente inestable que un tomógrafo, y uno puede llegar al diagnóstico igualmente. Con respecto al tema de la búsqueda del trombo, cuando uno tiene dudas en el diagnóstico, a veces a mí me da un poquito de miedo la búsqueda del trombo en el sistema periférico, porque a veces puede generar una falsa sensación de seguridad que no tiene, y empezar a buscar otra cosa cuando en realidad en un gran porcentaje de los pacientes tienen trombosis venosas profundas que no se diagnostican, ¿sí? A pesar que uno las busque, no las encuentre, las tienen. Entonces eso puede generar una falsa interpretación del cuadro. Me parece que es importante en estos cuadros, estoy de acuerdo totalmente que lo importante acá es darle inotropismo, o sea, antes que la hidratación. El problema del bajo gasto del ventrículo izquierdo está dada falla del derecho, no por la precarga del derecho puntualmente. Entonces, creo que esos son conceptos importantes. Bueno, entonces... Sí, un segundito. perdón. Una pregunta, ¿no? Ya continuamos.
¿Qué tal? Pedro Torres, de Ecuador. Una pregunta. Hoy en día, ¿qué rol juega la escala clínica de Wells y si es que ustedes la aplican habitualmente para tromboembolismo pulmonar? Sí. La escala de Wells te sirve para definir si el TEP es o la probabilidad de TEP es leve, de bajo riesgo, de riesgo intermedio o riesgo alto. O probabilidad alta, mejor dicho. Sí se sigue aplicando. Si tienes un TEP de probabilidad baja, ya podrías casi que descartarlo solamente con un estudio más como un Doppler duplex de miembros inferiores. Si tiene un TEP o un cuadro clínico con riesgo intermedio de TEP, se recomienda hacer un dímero D, que el dímero D tengan cuidado, acuérdense que el paciente no debe haber estado internado más de 3 días, después de los 3 días todos se le suben el dímero D y te da un falso positivo, y también incluso la edad sube el dímero D, la insuficiencia cardíaca sube el dímero D y otro cuadro que esté cursando el paciente. Entonces tener cuidado con el dímero D, menos que el riesgo de la probabilidad pretest sea de intermedio. Y si la probabilidad es de alto riesgo, probabilidad alta, esa ya no hay necesidad de hacer el dímero D, sino que se hace de una vez el estudio de imagen, que puede ser una tomografía o una angiografía pulmonar. Si el paciente tiene baja probabilidad, se le puede hacer otro score que se llama PERC, que es para, si tiene los 8 puntos negativos, ya prácticamente te descarta la probabilidad de que el paciente tenga TEP, y así más o menos te quedas tranquilo. Pero el TEP a veces te sorprende. A veces que yo una vez tuve una paciente chica de 19, 20 años que venía por guardia por disnea y la primera vez que la vi no me pareció, pero algo no me gustaba. Y le dije que viniera en 48 horas y se seguía sintiéndose igual. Ya volvió, le hice un dímero D, se me ocurrió hacer un dímero D, estaba positivo, estaba haciendo microembolias la paciente. Entonces, hay que pensarlo y el score de Wells te sirve mucho y se sigue aplicando. Desde ya en pacientes hemodinámicamente estables no es que vayamos a aplicarlo a este paciente para ver si era o no un TEP o probabilidad de TEP. Sería para pacientes hemodinámicamente estables. Así que bueno, viendo un caso de la vida real de disnea en la guardia, que terminamos diagnosticando un TEP de alto riesgo, vamos a revisar un poco la evidencia que nos apoya en la reperfusión de los TEP de alto riesgo, que no es menor mencionarlo en la actualidad. Entonces sabemos que el tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular que tiene una mortalidad elevada, que varía de acuerdo a, obviamente, si es de bajo riesgo hasta los de alto riesgo, que puede ser superior al 15%, con lo cual se establece que la reperfusión como tratamiento en un TEP de alto riesgo, de intermedio a alto riesgo, puede ser fundamental para la vida del paciente. Y en este sentido, la verdad que si bien tenemos datos internacionales, no existían datos fehacientes en nuestro país acerca de la realidad de la reperfusión a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y de aquí a que de esta inquietud nació el registro CONAREC 20 que planeamos el año pasado, y de que este año tenemos resultados un poco más concretos. Sabemos que el tromboembolismo pulmonar agudo se puede clasificar en base a la estabilidad hemodinámica en primera instancia y posteriormente a la presencia de afectación del BD o elevación de biomarcadores, y que esto correlaciona claramente con la mortalidad del paciente. La presencia de alteración de la función sistólica del ventrículo derecho o dilatación estructural con o sin asociación a elevación de biomarcadores claramente correlaciona con la mortalidad, y esto mismo se puede observar en los scores de PESI y PESI simplificados, que están ambos validados por igual. De aquí a que podemos clasificar al tromboembolismo pulmonar en diferentes estadios: riesgo alto, riesgo intermedio y bajo, y a su vez el riesgo intermedio en intermedio alto e intermedio bajo. Lo importante de todo esto es que el tratamiento fundamental del tromboembolismo pulmonar es la anticoagulación, que claramente está probado que disminuye la mortalidad y la recurrencia del TEP. Y hay diversos esquemas de acuerdo a los diferentes casos de TEP. Claramente los antagonistas de la vitamina K lo han demostrado mejoría en la tasa de RTEP y disminución de la mortalidad. Y a su vez también lo mismo cuando se utilizan enoxaparina u otras heparinas de bajo peso molecular, si no se utiliza la heparinas no fraccionadas. Actualmente sabemos que los DOACs también tienen un papel fundamental en los TEP de bajo riesgo, en donde se han probado
como es el caso del rivaroxaban, el dabigatran y el apixaban, que solamente están probados en TEP de bajo riesgo. Los 3 estudios que avalan su utilización son el Amplify, el Einstein y el Recover, y si bien estos están en creciente utilización, siempre existe un miedo a la tasa de sangrado que presentan estos nuevos anticoagulantes, sobre todo porque no tienen un antídoto. Sin embargo, sabemos que actualmente está ingresando, ya está claramente probado y está empezando a haber disponibilidad en algunos centros, y esperemos que cada vez más, del idarucizumab, que fue probado en el estudio Reverse AD contra el dabigatran. Y posteriormente va a evolucionar el estudio con el andexanet alfa como bloqueantes de todos los anticoagulantes directos orales. Entonces, si colocamos a nuestros pacientes en esta gráfica que se propone en la guía de TEP de la Sociedad Argentina de Cardiología, primero tenemos que ver si el paciente presenta o no descompensación hemodinámica, y si la presenta, obviamente se va a clasificar como un TEP de alto riesgo, en donde claramente hay que considerar y utilizar los trombolíticos como método primordial de reperfusión, siempre evaluando el riesgo de sangrado simultáneo. Y si no presenta descompensación hemodinámica, o sea que no es de alto riesgo, vamos a clasificarlo en de riesgo intermedio o de riesgo bajo, de acuerdo si presentan compromiso del ventrículo derecho o elevación de biomarcadores. A su vez, los de riesgo intermedio, si presentan tanto compromiso del ventrículo derecho como de biomarcadores, se reclasificarán en riesgo intermedio a alto. La Sociedad Argentina de Cardiología en este sentido ha propuesto algunos parámetros a tener en cuenta para facilitar la toma de decisiones hacia la reperfusión de los TEP de riesgo intermedio, sobre todo si el paciente presenta PSI alto, disnea clase funcional 4 persistente, PAFI baja, hipoxemia persistente, taquicardia persistente o elevación del láctico, o si presenta trombos de gran tamaño en la arteria pulmonar. En este sentido, evaluar la carga trombótica del paciente. Esto es un esquema general que se puede utilizar para tener en cuenta a la hora de iniciar el trombolítico en los de riesgo intermedio, pero desde ya esto hay que adaptarlo a cada paciente, porque cada paciente tiene una condición hemodinámica y una cardiopatía estructural de base que es particular y puede favorecer o no la acción del trombolítico. Obviamente, si el riesgo del TEP es bajo, solamente se mantendrá la anticoagulación. Entonces, esto ya lo sabemos, que la trombólisis sistémica en los TEP de alto riesgo claramente reduce la mortalidad y la recurrencia de TEP en múltiples trabajos, que el último metaanálisis con TEP de alto riesgo fue en el 2004. Y con respecto al TEP de riesgo intermedio, ya conocido el estudio Peito del 2014, probó claramente que la utilización de trombolítico, en este caso tenecteplasa, reduce la tasa de colapso hemodinámico a 7 días, pero que claramente no reduce la mortalidad y sí logró aumentar las hemorragias extracraneales mayores y las intracraneales. Cuando se evaluó en este metaanálisis del 2015 varios estudios, incluido el Peito, se evidenció nuevamente que la trombólisis en los TEP de riesgo intermedio no disminuye la mortalidad y sí disminuye la tasa de descompensación hemodinámica del TEP a 30 días. Ahora, ¿qué ocurre cuando el paciente tiene contraindicaciones para la trombolisis o se presenta muy alto riesgo de sangrado? Bueno, sabemos que cuando la trombolisis está contraindicada o realizamos una trombolisis pero esta fue fallida y el paciente necesita la reperfusión, tenemos otras opciones. Tenemos la opción de la trombolisis local, que hay algunos estudios como el Ultima y el CITL2, en donde reduce claramente algunos parámetros hemodinámicos, que igualmente de este tema va a hablar el doctor en la próxima charla. Y también, obviamente, tenemos las propuestas invasivas, como por ejemplo la embolectomía por vía hemodinámica y la embolectomía quirúrgica, esto obviamente en pacientes con alto riesgo de mortalidad y que a su vez el mismo procedimiento conlleva una gran mortalidad porque es una cirugía que solo tiene buen resultado en centros de gran experiencia y con gran volumen en lo que es la tromboendarterectomía, con lo cual podemos reducir el tratamiento invasivo a estas dos opciones, como son la trombolisis local o la embolectomía por vía hemodinámica. Entonces, cuando uno tiene un TEP que tiene posibilidad de reperfusión, que tiene indicación de reperfusión como claramente es el de riesgo alto, o cuando tenemos un paciente de riesgo intermedio alto con algunos criterios de beneficio para la reperfusión, lo primero obviamente es el soporte hemodinámico del paciente, como dijo el doctor claramente, el inicio de la infusión de vasopresores, obviamente la oxigenoterapia, si el paciente tiene clara desaturación.
Los inotrópicos pueden ser beneficiosos y obviamente en casos extremos, con intubación endotraqueal, el uso de óxido nítrico o incluso si hay disponibilidad solo en algunos centros, disponemos de ECMO. Obviamente la anticoagulación es lo primero que hay que iniciar en cualquier TEP porque es lo que más probó disminución de la mortalidad y si el paciente tiene clara indicación de reperfusión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la trombolisis sistémica, que obviamente cuando está contraindicada o es fallida, tenemos la posibilidad de los métodos invasivos. Recordar de vuelta que no solo son los de riesgo alto, sino que tenemos que evaluar también los de riesgo intermedio a alto. Entonces, revisamos hasta ahora la evidencia. Vimos un caso clínico de la realidad, revisamos la evidencia de la importancia que tiene la reperfusión en TEP de alto riesgo y de riesgo intermedio alto, aún a costa del aumento del sangrado, pero ahora tenemos que, más allá de revisar la evidencia, ver por qué tenemos o seguimos con algunas malas costumbres médicas en cuanto al miedo de la reperfusión cuando el paciente claramente tiene indicación. Entonces, para esto, nosotros vamos a volcarnos a lo que obtuvimos de la realidad, ¿sí? Y para eso, como les había contado, nació el registro CONAREC 20 de tromboembolismo de pulmón en la República Argentina. Entonces, si vemos los datos, fueron en total 686 pacientes reclutados a lo largo de un año. La estratificación del riesgo del tromboembolismo de pulmón, como pueden ver, fue un 15% el TEP de alto riesgo y un 26% TEP de riesgo intermedio alto, dejando un 34% para los de riesgo intermedio bajo y 24% para los de riesgo bajo. Ahora me voy a concentrar únicamente en los dos que tienen un mayor criterio de reperfusión, que son el de alto riesgo y el de riesgo intermedio. Cuando vemos los de alto riesgo, vemos que solo la mitad, un 51% de los pacientes con TEP de alto riesgo fueron reperfundidos de alguna forma, sea con trombolíticos o sea de modo invasivo. Con lo cual hay un 49% de los TEP de alto riesgo que, siendo diagnosticados como tales, nunca recibieron trombolíticos, ni tampoco otro medio de reperfusión. Cuando vemos los TEP de riesgo intermedio alto, vemos que la reperfusión por algún método solo se realizó en el 11% de los pacientes. Claramente igual es una estratificación de riesgo menor, con lo cual no tiene tampoco una clara indicación y solo se debería realizar en algunos pacientes seleccionados por los criterios que les mencioné o cuando el paciente evoluciona desfavorablemente. Pero lo más importante que obtuvimos del registro es que solo la mitad de todos los TEP de alto riesgo diagnosticados como tales fueron reperfundidos de alguna forma. Y entonces cuando evaluamos estos porcentajes de reperfusión, vemos cuáles son las causas detectadas por los médicos, referidas por los médicos de la no reperfusión. Y fíjense que el 77% de los TEP de alto riesgo no reperfundidos, el 77% no fueron reperfundidos por una decisión médica que no fue o por falta de disponibilidad del trombolítico o porque tenían una contraindicación. Es decir, la mayoría de las no reperfusiones son por decisión médica más allá de contraindicaciones por sangrado o contraindicaciones reales. Y también otra cosa a destacar es que hay un 6% de los centros que no tienen ningún método de reperfusión en el momento. No tenía disponibilidad de ningún tipo de trombolítico. Esto es curioso, quizás sean en centros muy alejados. Esto piensen que es un registro que se realizó a lo largo de todo el país, con lo cual hay una gran heterogeneidad en cuanto a los centros y además a la localización de los centros, pero es importante que hay algunas regiones del país o hay algunos, incluso los pacientes que son atendidos en forma por ambulancias tampoco tenían ningún método de reperfusión, con lo cual es importante destacar esto a nivel de la salud pública. Cuando uno va a reperfusión de TEP de riesgo intermedio alto, hay un porcentaje similar, ¿sí? Tenemos un pequeño falta de información acá, que hay un 5% de los casos que no fue aclarado por qué no se reperfundió estos pacientes. Pero lo más importante es que en TEP de alto riesgo existió un gran porcentaje de no reperfusión por decisión médica. Y cuando vemos qué riesgo de hemorragia tenían esos pacientes que no fueron reperfundidos por decisión médica, o sea que no tenían contraindicaciones, el riesgo hemorrágico, un Riete mayor a 4, y utilizamos Hablet también, aunque no es el mejor método para evaluar hemorragia en TEP, vemos que solo un 5 o a un 17% de los pacientes presentaban riesgo hemorrágico alto. O sea que hay un gran porcentaje de estos pacientes no reperfundidos que no tenían riesgo de sangrado y que pese a eso no fueron reperfundidos. Lo mismo ocurre en TEP de riesgo intermedio. Entonces, cuando hablamos de
¿qué motiva a los médicos, nos motiva a nosotros a no indicar la reperfusión? ¿Es contraindicación? Sin duda que algún paciente tendrá contraindicaciones para la no reperfusión, al menos con un trombolítico. ¿Será un riesgo real del sangrado? Recordemos que aproximadamente entre el 5 al 17% tenían riesgo alto de sangrado. Y creemos en realidad que hay un gran miedo al sangrado porque sin duda, obviamente los trombolíticos tienen gran riesgo de sangrado y esto muchas veces motiva a no aplicarlos, pero hay que tener en cuenta que en el TEP de alto riesgo la mortalidad embólica, la mortalidad embólica o isquémica es mucho mayor que la mortalidad por sangrado. Así que cuando hablamos solamente de TEP de alto riesgo, cuando uno se pregunta, ¿hay contraindicaciones para la reperfusión? No, porque todas las contraindicaciones que habitualmente uno las conoce como contraindicaciones para un trombolítico son relativas ante un TEP de alto riesgo con descompensación hemodinámica. Claramente uno tiene que reperfundir al paciente de alguna manera. Y cuando nos referimos a un TEP de riesgo intermedio ocurre algo similar y cuando evaluamos en realidad el riesgo de sangrado, un riesgo de sangrado alto no contraindica la trombólisis, sino que hace pensar de que hay mayor riesgo de sangrado y uno tiene que tomar todas las precauciones para que el paciente no sangre. Sobre todo, por ejemplo, si hay alguna punción que sea, si se hace una CCG hay que hacerla por vía radial y el paciente obviamente tiene que tener buena protección digestiva. Pero sin duda que el score de sangrado no contraindica de ninguna manera la trombólisis, sino que nos debe alertar ante esta posibilidad. Entonces, finalmente, cuando uno evalúa cuál es la mortalidad que observamos, una mortalidad bruta igualmente, del TEP de riesgo alto y de riesgo intermedio alto, es claramente mayor a la de las series internacionales, donde aproximadamente tenemos un 15 a un 20% en los mejores casos, nosotros tenemos 37.25% de mortalidad general en el TEP de alto riesgo. Con lo cual esto nos está hablando claramente de que esto está relacionado con la no reperfusión en el TEP y que además cuando uno evalúa las causas de mortalidad en cada uno de estas estratificaciones de riesgo, uno claramente ve que la mayor mortalidad ocurre por eventos relacionados al TEP, es decir, eventos embólicos, reincidencia del TEP o evolución hacia la falla hemodinámica, y la mortalidad por sangrado solo es un 5%. Y esto se repite en porcentajes algo similares, tanto en TEP de alto riesgo como TEP de riesgo intermedio alto. Con lo cual hay que cambiar un poco el paradigma en cuanto al uso de trombolíticos, en que no hay que esperar al hacer la última jugada contra la muerte del paciente, sino que en realidad uno debe hacerla tempranamente, ni bien detecta que el paciente presenta un TEP de alto riesgo y que uno puede hacerlo en forma, permítame decirlo así, programada, hacerlo lo más tempranamente posible y no utilizarla como la última herramienta cuando el paciente está claramente refractario a todas las drogas. Entonces, cuando uno evalúa cuáles son las causas que evidenciamos en este estudio de no reperfusión en TEP, uno puede ser la falta de información. Otro es que uno subestima la enfermedad y sobre todo cuando la enfermedad no tiene clara descompensación, pero uno subestima la evolución hacia la hipertensión pulmonar crónica. Segundo, evidenciamos que hay un 6%, 5 a 6% de centros que no tienen disponibilidad de trombolíticos o de ningún método de reperfusión, que esto es lo que hay que rever. Otra de las causas que les mencioné, miedo al sangrado, es lógico porque es el principal efecto adverso. La no disponibilidad de métodos invasivos de reperfusión, obviamente esto es difícil por el gran costo que tiene. La no disponibilidad de redes de derivación para centros más complejos cuando el caso lo amerita, obviamente. Y claramente la falta de un TEP-TIM, que es un término que me gusta utilizar en el sentido de, así como hay equipos de enfermedad coronaria, también debería haberlo de tromboembolismo pulmonar, sobre todo para los casos más complejos. Así que finalmente, como conclusiones, el TEP de alto riesgo debe reperfundirse siempre que sea posible, bajo cualquier método. TEP de riesgo intermedio alto debe considerarse fuertemente. Aquí sí hay que hacer claramente un balance entre el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. La reperfusión pulmonar hemodinámica o eventualmente la quirúrgica son una alternativa. La Argentina presenta por el estudio CONAREC 20, una muy baja tasa de reperfusión en el tromboembolismo pulmonar y esto se refleja en una alta mortalidad. Y es necesario fortalecer la educación en la reperfusión a todas las residencias y la creación de equipos y redes de trabajo para el diagnóstico y el adecuado tratamiento del tromboembolismo pulmonar, venciendo principalmente esta barrera que tenemos todos, que es el miedo al sangrado. Muchas gracias.